En esta ocasión vamos a hablar de los virus influenza. Provenientes de la familia Orthomyxoviridae, estos tipos de virus tienen un tamaño de 80 a 120 nanómetros. Son un poco más grandes que los virus de coronavirus y llegan a provocar algo que en algunos países se les conoce como gripe o gripa para referirse al resfriado fuerte. No es un resfriado común, entonces no debe de confundirse o usarse por igual. En nuestro caso, al menos aquí en México, tratamos de distinguir este tipo de gripa como influenza, ya que es una enfermedad respiratoria con alto riesgo de contagio y con altas probabilidades de ocasionar alguna complicación. Es de inicio breve, es de inicio rápido, a comparación de una gripe común o de los coronavirus que llegan a ser un poco más lentas las apariciones de los síntomas y de sus complicaciones. Hay distintos tipos de influenza. De manera biológica los tenemos ubicados por un tipo A, un tipo B o un tipo C. No significa que unos sean más fuertes que el otro por la letra, simplemente es una clasificación biológica. Ahora, los tipos A suelen ser un poquito más comunes y suelen ser un poquito más fuertes, y el gran ejemplo es el que tenemos de estos últimos años aquí en México, el AH1N1. Más sin embargo, no son los únicos que existen. Tenemos, por ejemplo, el de la gripe aviar, que es el AH5N1, o el virus de las vacas locas, que es la influenza D. Bueno, en México no surgió una epidemia que se hizo pandemia con el virus AH1N1. Y tuvimos bastantes problemas. Ustedes a lo mejor no se han de acordar porque eran muy chiquitos, pero tuvimos muchos problemas con ellos. ¿Por qué? Por el hacinamiento o el amontonamiento de las personas en lugares donde hay poca ventilación o lugares demasiado concurridos. Entonces, una persona que se encontraba enferma, rápidamente, estando en vía pública, podía contagiar a los demás. O bien, en su casa, si no se tenían las medidas preventivas que debemos de realizar, sucedía que se contagiaba o se contagia, porque sigue pasando, toda la familia. Bueno, los síntomas. Si bien la influenza puede ser similar a un resfriado, como les decía, suele iniciarse de manera súbita. ¿Súbita con qué? Con una fiebre alta, con dolor de garganta, debilidad, malestar general, dolores articulares o musculares, dolores a veces estomacales, dolores de cabeza y tos. Otra vez. Tos, congestión, malestar general, dolores de cabeza y musculares, pero sobre todo lo más característico, las temperaturas que llegan a ser muy rápidas y muy intensas. ¿A qué me refiero? A que puede estar la persona normal y en un lapso de 4 a 8 horas tener una temperatura que sea más de 38,5, 39 hasta 40. ¿Quiénes lo padecen más? Lamentablemente, la influenza, para hablar de la AH1N1, tiene una distribución de edad de todas las edades. O sea, le puede dar a los niños chiquitos, a los niños medianos, a los adolescentes, a los adultos en edad de trabajo, a los adultos mayores, a todos les puede dar. Y a comparación de, por ejemplo, los coronavirus, que son más preferentes de los adultos mayores, aquí los índices de letalidad suelen ser distribuidos en todas las edades. Ahora, ¿qué diferencias tenemos entre una gripe común y una influenza AH1N1? Veamos esta imagen, por favor. La fiebre normalmente no llega a 39, mientras que en la influenza hay un inicio súbito, como les decía. El dolor de cabeza es menor, mientras que en la influenza es más alto. Los escalofríos son más frecuentes en la influenza a comparación del otro, mientras que el cansancio llega a ser mucho más alto. La tos
Depende de la intensidad obviamente de la gripa, pero suele ser siempre más intensa y seca en los cuadros de influenza. En la influenza hay un dolor de garganta leve, mientras que en las otras gripes comunes es un poquito más fuerte. En el moqueo, normalmente una gripa común nos da mucha congestión y mucho moquito, mientras que en la influenza es menor. Los dolores musculares son más intensos en la influenza, cosa que en las gripes comunes no. Y la pesadez o dolor de ojos llega a ser mucho más intensa en la influenza a comparación de una gripa común. Pero si lo pensamos un poco bien, como que de todas maneras se parece mucho al coronavirus, ¿no creen? El diagnóstico. Nuestro diagnóstico llega a ser por medios laboratoriales. Esto no se puede denotar a simple ojo, si bien sí hay signos algo característicos para quitarnos la duda de que si es una gripa común, un coronavirus, una influenza, pues mejor lo mandamos al laboratorio si tenemos que querer tener una respuesta adecuada a nuestro tratamiento. El diagnóstico certero nos va a servir para tratar de evitar contagio con demás personas y así poder evitar que la persona vaya a ir a otro lugar a amontonarse con otras personas que pueden ser susceptibles. ¿Por qué? Recuerden que la influenza puede darse en cualquier edad igual de fuerte. Las pruebas pueden ser por medios sanguíneos, siendo una prueba PCR, o bien hay pruebas más rápidas. En este caso ya tenemos más formas de diagnosticar. Aquí, por ejemplo, en este ponemos una gotita de sangre y ya nos pinta un par de líneas en donde dice CBA. Nos dice si es positivo o no. Hay tiras reactivas que igual son rápidas, por ejemplo estas que tenemos a la vista, en la cual ponemos una gotita de sangre en la parte azul y en cuestión de unos minutos tenemos el resultado. Nuestro tratamiento. Después de algunos años, contamos con varios medicamentos que pueden ser suficientemente eficaces para el tratamiento de quitar la influenza por completo. Esto como tal no es un spoiler, pero sí es cierto que este tipo de antiviral llega a ser suficiente para disminuir y erradicar al virus de influenza. También existen distintas medicinas que pueden apoyar, no forzosamente que les acabo de mostrar en la foto anterior, pero hay otros medicamentos que nos pueden ayudar. ¿Qué cosas? Vitamina C, vitamina A, zinc, que los podemos encontrar fácilmente en nuestros alimentos. ¿En cuáles? Pues ya sabemos, frutas sobre todo y verduras. Al igual que otras enfermedades, tenemos que tratar de cubrirnos del estornudo o de la tos, porque es nuestra forma más fácil de contagiar. Nuevamente, se les vuelve a pedir el lavado de manos a todas las personas, porque luego a veces cargamos ahí la infección. No saludar con la mano o con beso, no compartir vasos cubiertos o alimentos, evitar los amontonamientos o lugares donde hay mucha gente y, como decía, cubrirnos al estornudar con el estornudo de etiqueta. Bien, la otra parte importante de nuestro tratamiento son las vacunas. Sí, las vacunas. Esa que tanto dicen que si te la pones, te pasa, te sucede, te engripas más fuerte. No, no es así. Recuerden que depende de cada reacción inmunológica de cada persona. Pero lo que sí es cierto es que vacunándonos evitamos complicaciones indeseables como lo que es una neumonía que nos pueda poner en peligro nuestra vida y llevarnos a la muerte. Por favor, traten de vacunarse en las campañas para tratar de proteger a nuestros seres queridos. La propuesta sería que todos nos vacunemos, pero hay personas más susceptibles: los niños menores a 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los enfermos crónicos. Pero todo mundo nos podemos ir a vacunar. Conviene irnos a vacunar. Y además así evitamos el desabasto, porque hay lugares a veces en donde no se ocupa la vacuna y por lo tanto no la vuelven a surtir. Recuerden, la influenza puede dar
a cualquier grupo de edad y sí tiene una buena tasa de letalidad. ¿Cuándo es el mejor momento de vacunarse? Las fechas en las que normalmente se llega a presentar más fácilmente la influenza son de inicio de noviembre, en diciembre es cuando se aumenta, pero enero y febrero es cuando más cantidad de casos llegan a darse en nuestro país. Sí tiene una forma estacional, entonces es otoño-invierno cuando llega a presentarse más cantidad de casos. Vamos a hacer una comparativa de una gripa, un coronavirus o una influenza. Un coronavirus llega a ocasionar fiebre al igual que la influenza, pero en el caso de las gripas comunes o catarros no suele ser tan incómoda con la temperatura. En la tos suele ser seca y a comparación de las otras coronavirus siempre llega a ser más severa. La respiración corta, por ejemplo, llega a ser más común en coronavirus a comparación de los otros dos tipos de infecciones respiratorias virales. La dificultad respiratoria es más importante en el coronavirus que a comparación de las otras dos. Aún así, influenza puede provocarlo. Ahora, la fatiga, el dolor de cuerpo y el dolor de cabeza llega a ser a veces más intenso en la influenza a comparación de las otras infecciones, aunque puede ser común el dolor del cuerpo en todas estas formas infecciosas. El dolor de garganta es más fácil encontrarlo en una gripa común que en las otras dos. El moquito, los estornudos llegan a ser más comunes en las gripas y catarros, cosa que es menor en influencias o coronavirus. La diarrea llega a ser más ocasional en las influencias y a veces se llega a presentar en los coronavirus, pero no en las gripas. Y en cuanto a los ojos pesados o llorosos, llegan a ser más comunes en la influenza a comparación de coronavirus o de gripa. Y la duración de los síntomas siempre es más abrupta en la influenza a comparación de la gripa y suele ser más tardadito el inicio de lo que es el coronavirus. Ahora, las consecuencias pueden ser más letales en el coronavirus a comparación de influenza. De todas maneras, recuerden, la influenza, la H1N1 y el coronavirus han sido las dos últimas grandes epidemias que ha pasado nuestra humanidad. Cuídense mucho, no se enfermen, no se confíen, vacúnense cuando tengan que vacunarse y nos vemos a la siguiente sesión. Gracias.